En esta presentación vamos a tener los beneficios de crear un acta de constitución basados en la organización Terpel de los diferentes proyectos que ha presentado. Vamos a empezar con qué es un documento de negocio. Son las fuentes de información acerca de los objetivos del proyecto y cómo el proyecto contribuirá a las metas de la organización. En este momento, a qué le está apuntando Terpel y qué quiere Terpel con el desarrollo de un proyecto interno. ¿Cuáles son los acuerdos? Los acuerdos se establecen para definir las intenciones iniciales del proyecto. Los acuerdos pueden tomar la forma de contratos. Normalmente se utilizan cuando el beneficiario es un cliente externo. En este momento, Terpel está haciendo proyectos para su misma organización. Los factores ambientales pueden estar entre los estándares gubernamentales o de la industria. En este momento Terpel es una industria de petróleo, entonces aquí tenemos que tener en cuenta a qué le estamos apuntando, qué vamos a hacer y el proyecto a qué meta o proyecto va a apuntar. Las herramientas y las técnicas para el acta de constitución. Vamos a tener un juicio de expertos. Es la base de la experiencia de un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina o industria. Es decir, ese grupo de personas que nos puede aportar, que le puede aportar a la compañía, que se puede reunir y basado en sus conocimientos, actitudes, aptitudes o experiencia, que le beneficiará al proyecto. La recopilación de datos. Algunas de las técnicas de recuperación de datos que se pueden incluir en el proceso son una tormenta de ideas. Aquí es decir, nos reunimos con las personas que están de la organización Terpel. ¿Qué le van a aportar al proyecto? ¿Qué ideas tienen? ¿Cuáles van a ser sus grupos focales? Esto con el fin de saber también unas entrevistas con todas las personas para saber a dónde podemos llegar. Las habilidades interpersonales y de equipo. Aquí debemos tener unas habilidades que ese líder de proyecto debe tener para que se resuelvan los conflictos. A veces podemos tener que dentro de un proyecto hay muchas personas que conocedoras del tema, pero que a veces su mismo ego puede generar conflictos cuando no se respeta el punto de opinión de los demás. También tenemos que tener ese canal de facilitación para resolver esos problemas, es decir, a dónde podemos llegar resolviendo un problema que puede partir desde los conflictos y tener unas reuniones periódicas para tener claro el cronograma que debemos a lo largo del proyecto y demás. Las reuniones. Aquí debemos mantener las comunicaciones con los interesados del proyecto, tener claros los objetivos y demás información correspondiente. Se debe preparar desde el inicio una agenda con un cronograma. Una organización como Terpel, tan grande, tan industrial y tan representativa para Colombia, debe tener claro un cronograma y no hacer un proyecto por hacerlo. Es decir, no debe estar ahí como si lo hago, no lo hago, no. Aquí se tiene un cronograma claro y establecido desde el inicio. Por eso es importante tener estas reuniones con un límite y una periodicidad de tiempo que se debe tener en cuenta en un acta de constitución. Este documento es emitido por el iniciador del proyecto o su patrocinador. Acá en la organización Terpel es directamente Terpel el interesado en que se haga el proyecto. Es quien autoriza formalmente la existencia de un proyecto y le brinda las atribuciones a ese director interno de la compañía para empezar a jalonar este proyecto. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Cuál es el propósito del proyecto? Como lo decíamos anteriormente, ¿a qué le vamos a apuntar? ¿Qué beneficio y a qué población le vamos a llegar? ¿Cuáles son los objetivos medibles del proyecto? ¿Cómo nos van a calificar? ¿Qué estamos presentando y cuáles son las cifras? Los requisitos del alto nivel, la descripción del alto nivel del proyecto, los límites y los entregables, el riesgo general del proyecto y el resumen del cronograma, un resumen general del cronograma. ¿Qué se debe tener en cuenta? Los recursos financieros preaprobados, la lista de interesados, los requisitos de aprobación del proyecto. Además de los criterios de salida de un proyecto, es decir, aquí cuándo podemos terminar, cuándo podemos finalizar una fase del proyecto en general. El director del proyecto, como lo decíamos, asignado, es el responsable y cuál es su nivel de autoridad, es decir, si controla total o parcialmente el proyecto.
que se debe tener en cuenta también el nombre y nivel de autoridad del patrocinador o de quienes autorizan el acta de constitución del proyecto. El registro de supuestos. Los supuestos se deben tener claros al inicio del proyecto antes de dar su acta de inscripción. ¿Cuáles son las restricciones y lo largo del ciclo de vida de dicho proyecto? Tenemos que en un plan de dirección tenemos diferentes etapas: su ejecución, como lo muestra este gráfico, tenemos un monitoreo y un control del proyecto y un cierre del proyecto. Todo plan de dirección de proyectos se debe definir como mínimo el alcance, el tiempo versus el costo. Todo proyecto debe encontrarse en el ámbito de un programa o portafolio y debe ser coherente con la organización, además de contar con un comité de control de cambios. Siempre debemos tener claro que en todo proyecto hay un margen de error. Es por eso que debemos preparar muy bien nuestro proyecto y estar preparados para cualquier cambio que se presente. Como es la industria de los petróleos, del oleoducto, Terpel tiene que ser consciente de cualquier cambio, de cualquier precio del dólar. Debe tener muchos factores de riesgo presentes para contribuir al éxito de dicho proyecto. Y ya para finalizar, se debe emitir un documento de prueba y la evaluación de dicho proyecto. Muchas gracias y espero haber sido claro con esta presentación.